Continuando con el tema anterior, el tema 10, damos un salto ahora y vamos a hablar de los trastornos de ansiedad. En este apartado se incluyen el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno inducido por sustancias o medicamentos y otros debido a enfermedad o afección médica. Tenemos que decir que es uno de los motivos más demandados de consulta. Entre el 15 y el 20% de la población mundial padecen o han padecido algún tipo de trastorno de ansiedad. Y se define como un estado emocional que genera alerta y activación ante situaciones consideradas amenazantes. Y digo consideradas, no tienen que ser siempre reales. Pueden ser reales o potenciales, o imaginadas, o temidas. Y esto se convierte en un problema de salud cuando sobrepasa ciertos límites que impiden o dificultan las actividades sociales, laborales o cognitivas, intelectuales. Porque podemos hablar que hay una ansiedad normal y otra ansiedad que es la patológica. La ansiedad es algo normal, porque es una respuesta adaptativa para movilizarnos ante situaciones que podemos considerar de demandas, de riesgo, y la ansiedad nos permite poder neutralizarlo, poder asumirlo y poder afrontarlo adecuadamente. ¿Cuándo es el problema? Pues cuando la respuesta es desproporcionada, cuando la respuesta no es adaptativa, cuando la respuesta nos bloquea o hace que nuestra conducta no sea excesiva, haya una desproporción entre el estímulo y la respuesta. Y esto implica tres componentes: un componente conductual o motor, un componente cognitivo y un componente fisiológico. Y además se dan una serie de síntomas. Podemos decir que hay síntomas somáticos y síntomas psíquicos. Los síntomas somáticos, como por ejemplo la taquicardia, los mareos, la disnea, las náuseas, son aquellos derivados del eje neuroendocrino, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, adrenalina, cortisol. Y hay también unos síntomas psíquicos, como decía antes, que pueden ser la aprensión, la desrealización, esos bloqueos cognitivos, la despersonalización, que se derivan del sistema límbico y de la corteza cerebral. ¿Qué causa la ansiedad? Pues la causa principalmente, o podemos decir que hay varios factores. Hay factores biológicos, que son relacionados con las alteraciones de los sistemas GABAérgicos, del GABA, del ácido gamma-aminobutírico, y los sistemas serotoninérgicos. Hay también factores ambientales, como respuestas aprendidas en experiencias tempranas, en experiencias anteriores. Y hay factores psicosociales que son en función de las experiencias amenazantes o de preocupaciones excesivas, y están relacionados también con las características de la propia personalidad. Como decía, es uno de los motivos de consulta más demandados. 1 de cada 6 personas en el mundo lo padece. Se da casi el doble en mujeres que en hombres. En hombres se da hasta un 9% y en mujeres en un 16,5%. Desde el punto de vista de la definición por Lananda en enfermería, también podríamos definirlo como una vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autonómica, cuyo origen y con frecuencia es desconocido para quien lo padece. Como veis, es una definición similar a la que habíamos dicho antes, como estado emocional que genera una situación de alerta y de activación ante situaciones consideradas amenazantes. Pues tenemos que aclarar que no todo es ansiedad, que hay, como decíamos, una ansiedad normal, que se da en episodios puntuales, que la intensidad es leve o moderada y que están limitados a una situación concreta y esperable como reacción, y es compatible con una vida normal, insisto. Y hay una ansiedad patológica, la que reclama y requiere la intervención profesional, cuando los episodios son más frecuentes, cuando impiden el normal desarrollo de la vida de quien la padece, y cómo
Insisto, la respuesta suele ser desproporcionada en relación al estímulo que lo provoca o incluso cuando aparece sin mediar estímulo. El DSM-5 clasifica los trastornos de ansiedad o incluye en los trastornos de ansiedad los siguientes. El trastorno de ansiedad por separación, que suele darse en niños y adolescentes. El mutismo selectivo, que suele darse en niños en las primeras etapas de socialización, cuando van a la escuela. La fobia específica, el trastorno de ansiedad social o fobia social, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de ansiedad inducido por sustancias médicas o medicamentos y aquellos trastornos de ansiedad no especificados. Comenzando por el trastorno de ansiedad por separación, diremos que se da en niños y es un miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del niño, concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego, su figura de apego, normalmente su madre y su padre. Se pone de manifiesto por al menos 3 de los siguientes síntomas. Un malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. Una preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño, una enfermedad o calamidades. Esto ha pasado ahora pasó en la pandemia y también en el primer caso esa separación también o resistencia, rechazo a salir lejos de casa o a ir a la escuela también se da en los niños, esa preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso, como decíamos, una pandemia o cualquier catástrofe, cause la separación de la figura de apego. Un miedo excesivo también a estar solo en casa sin las figuras de apego, bien con algún familiar o bien con otra persona también otro sería el rechazo a dormir fuera de casa, sobre todo a dormir fuera de casa sin la figura de apego. Las pesadillas repetidas sobre el tema de separación o las quejas repetidas de síntomas físicos, que les duele la barriga, que les duele la cabeza, que tienen náuseas, que tienen vómito, sobre todo cuando tienen que ir al colegio. Suele pasar, en este caso, en los niños a los 3, 4 o 5 años y los primeros días de comienzo de cada curso. En los adolescentes, cuando ocurre esto, debe durar al menos 4 semanas. Y en el caso de que se dé en algún adulto, 6 o más meses. Estamos hablando ya de meses. Continuamos. ¿Cuáles serían las causas posibles de una ansiedad por separación? Bueno, pues se desarrolla con frecuencia después de un estrés, de una situación vital estresante. En especial cuando ha habido una pérdida, la muerte de una mascota, de un familiar, de un abuelo, cuando hay un divorcio o cuando hay un cambio de colegio, de ciudad, de lugar. También otra causa puede ser la sobreprotección parental, el intrusismo, cuando alguien sustituye la función de los padres, una persona cuidadora o alguna persona que no es la figura materna o paterna, bien porque tenga que viajar, los padres o la madre especialmente, por motivos de trabajo o motivos de enfermedad o lo que sea. Esto da lugar a una falta de autonomía que provoca muchas inseguridades. Por otro lado, existen estudios que demuestran que también pueden ser hereditarias. Hay un factor ahí porque la heredabilidad estimada es de un 73% en una muestra de gemelos. Continuamos avanzando. Otro de los trastornos incluidos, los trastornos de ansiedad, sería el mutismo selectivo. También se da en niños, niñas. Se define como una incapacidad persistente para hablar en situaciones sociales específicas en las que se espera que hable. Por ejemplo, en la escuela, y resulta que no hablan, los llevan al pediatra, el pediatra no le encuentra nada, lo deriva al psicólogo, la madre te cuenta que en casa sí habla, no es que hable mucho, pero sí habla,
lo hace en otras situaciones, o con algún igual, con algún amigo, algún vecino, con los hermanos puede hablar y en cambio en la escuela o con una figura extraña no habla. Debe darse al menos durante un mes, ¿no? Para el diagnóstico. No es suficiente con que lo haga un par de días, o que lo haga así. Debe darse de manera persistente. Y no se debe a falta de conocimiento o de comodidad con el lenguaje hablado. Ese lenguaje necesario en la situación social, ni se explica por ningún otro trastorno de la comunicación. Y además suele estar marcado por una elevada ansiedad social. Aparece, como decía al principio, normalmente a relacionarse en el inicio del periodo escolar y se puede mantener durante varios años. Aunque se presenta entre los 2 y los 5 años, inicio de la edad escolar, no suele detectarse hasta los 6, 8 o incluso 9 años. La fobia específica. ¿Qué es una fobia? Pues una fobia es un miedo irracional e incontrolable y desproporcionado e intenso y persistente ante una situación social, un objeto puede ser también un animal, una persona o una actividad específica que provoca una actitud evitativa o de rechazo. Y no estamos hablando solo de temor, hablamos de fobia y la diferencia con el temor es que en la fobia el estímulo fóbico no tiene por qué ser peligroso. En el temor, el estímulo de temor sí es peligroso.